Y esa es la idea, pues, de ahora, tener como esa idea general del idioma. No, no hay como aprender el portugués en 5 clases, pero Claro. tener esa aproximación también al idioma y abrirnos, estar más dispuestos, tener ese contacto más, pudiera ser afectivo con el idioma, ver qué me gusta, qué no me Sí. gusta. Eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Déjame- pongo esa presentación. Ah, ¿ustedes también? Sí. Aquí tenemos algunas expresiones. Primero están en español, Ujú. aquí en español, después en portugués. Algunas expresiones que estas dos, por ejemplo, se refieren a cosas que conseguimos, como la foto atrás, algo que conseguimos, algo que logramos, alcanzamos. Ujú. Entonces, en español, Jennifer, ¿puedes leer aquí esta Dar en el expresión? clavo. Dame claro. En portugués, acertar una mosca. Acertar, acertar una No. mosca. Por ejemplo, cuando seleccionas un regalo para alguien, le llevas un regalo en una fiesta a un niño, por ejemplo, y el niño lo abre y wow, se encanta, y el papá dice, por ejemplo, ah, pues acertó una mosca, que al niño le gustó, le encantó el juguete, lo que sea el regalo, y está todo muy bien. Y es como, dio en el clavo, diste en el clavo con este regalo, le encantó. Es exactamente lo que se quería. Entonces, acertar una mosca. No tiene nada que ver con mosca. Mosca es mosca. Mosca es igual en portugués, ¿no? Sí. No, no, Con el no tiene mucho matamosca. sentido. Debe ser eso, con el matamosca acertar, ¿verdad? Ah, puede ser. Pero sentido literal no tiene. Sí, sí, debe venir No, así. No tiene. En español hasta que tiene más sentido literal. Dan en el clavo justamente sí, lo que en el punto. necesitamos. El Ujú. punto exacto. Pero en portugués, acertar una mosca. Otra. Esta no es tan así metafórica. Tener éxito en español y ter suceso en portugués. Suceso. Suceso, Sí, y sí. coloqué esta. Suceso. Después vamos a ver esta palabra también como un falso amigo. Porque suceso en español es un hecho, un suceso, un Ujú. acontecimiento. Y en portugués es éxito, es conseguir algo, algo que esté creciendo, algo que esté positivo, que estamos consiguiendo. Este es suceso, ser Es suceso. en inglés esa. Ah, exacto, lo Suceso. parece el inglés. Más Es parece. cierto. Sí, Sí. más parecido. Cuando, por ejemplo, alguien se despide en una reunión de profesionales, de negocios, una reunión de trabajo, y entonces estaban hablando sobre algún proyecto o algo. Y entonces al final dicen, suceso, suceso. Es como Ah, un deseo para todos. Suceso, éxito. Oh, wow. éxito para todos. Suceso. Mucho suceso para você. Es esto, suceso. Y el éxito también existe en portugués. Tiene el mismo significado, solo que no se usa. No, no lo usan. No se usa. Interesante. Entonces, si alguien habla tener éxito, alguien en portugués va a entender, pero difícilmente va a usar esta palabra. No la Claro. usa. Otra expresión aquí, ahora, como de algo errado, una equivocación, un error. ¿Puedes leerla, Joyce? Meter la pata. Meter la pata. Meter la pata. La conocemos muy bien. Meter la pata. En portugués, pisar na bola. Pisar na bola. Y también, eh, en español también tenemos esto de bola. Otra expresión, ¿la puedes leer, Jennifer? No dar pie con bola. Pie con bola, pero esta vez en español, no dar pie con bola, que en portugués sería no acertar uma, no acerto nenhuma, assim,
no consigo, Eso lo no dicen mucho en puedo. España, no aciertas una, no acierto una. Es que No no, es cierto, Exacto. sí, una. Ah, sí, no es No, cierto sí. una. exacto. Bueno, esto mismo. Bola es bola, pelota, en portugués, todo lo que es redondo le decimos bola. Mm, Y en español, pues a veces bola, a veces pelota, pero y otros no. Más en portugués todo es bola, 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 bola. Ese símbolo en el now, ¿cómo, en la Ah, pronunciación? Ajá. este acento, no recuerdo cómo se llama, pero porque son cuatro acentos en portugués. Mm. Y lo que significa es este tipo de acento aquí, es que la A es más nasal, más sale de aquí, de la Ah, garganta. No, perdón, mm, nasal no, que sale más de la garganta. No, no, mm, es como más para adentro, sí. No, mm, no, no, es no. como más para adentro. Como mãe, mãe. Más fácil para mí pronunciar No. con esa palabra. Mãe, es más como para adentro. Mm, A veces es imperceptible la diferencia. O sea que haces vibrar, en vez de vibrar hacia afuera, haces vibrar mm. en la garganta. Ujú. Ah, así. O sea, es más Realmente, como el francés, que yo no ajá, sé nada de francés. eso, más como el francés, sí, más como el francés. Yo no consigo hacerlo perfecto, no, no consigo. Hago algo aproximado, pero no lo Sí, consigo hacer como lo hacen los brasileños, no lo hago, claro. no lo hago. Porque primero hay que pasar un poquito de tiempo para percibirlo y después para hacerlo ya es otro tiempo para Claro. poder hacerlo. Pero eso también Pero, pasa en inglés, porque fíjate, yo digo, pero es claro, que pronuncio algo y mis hijas me dicen, no, otra vez, pero es que me suena exactamente como, ¿verdad? Como ella. Y no, pero no, no, Sí, me dice, los famosos no, sí. yo no Y veo la diferencia, pero bueno. para nada. Y lo otro es que, claro, ellos es un idioma muy de sonidos, ellos tienen una memoria auditiva fenomenal. Entonces se aprenden los sonidos muy rápido, ¿verdad? A mm, pronunciar los nombres muy, muy rápido, donde nosotros estamos, ¿verdad? Y ellos, sí, es totalmente distinta la percepción, donde la nosotros como se, percepción, sí, son tan pequeñitas las excepciones en el español de que no se pronuncia como se escribe, que yo creo que no existe casi con la poquísima. H o algo así, algo que tenga que H, Sí, ¿sabes? exacto. En Poquísimo. español, esa es la gran diferencia del español, ¿no? Que tenemos prácticamente 100% de las veces que pronunciamos igual las letras y Literal. las sílabas, Sí, sí, sí. pero el resto de los idiomas no. Y No, esas pequeñas diferencias no las percibimos. sí, Son imperceptibles muchas veces. A sí, menos que la persona desde pequeña tuvo contacto con esa otra lengua, ahí lo percibe. Más sí, fácil, más fácil. O si no, requiere mucho tiempo sí. para, O para sea hacerlo. que lo que hay que educar es el oído. El oído, escuchar mucho siempre es muy importante escuchar, consumir, escuchar, Y escuchar, quizás, escuchar. sí, quizás nosotros en español estamos muy acostumbrados a no escuchar profundamente. Ahora que lo estás diciendo, digo, claro, nosotros porque completamos mucho, porque es muy fácil predecir, ¿verdad? Muy Que fácil como termina, predecir. si pones ahí no sé cuánto, se comieron varias letras, pero no importa. Donde, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? No puedes predecir. Porque el otro día estaba un señor aquí limpiándome una ventana y entonces me habla del car. Claro, su carro estaba atravesado y claro, era una card, la tarjeta para pasar. Y yo no escuchaba la D. O sea, yo decía, pero ¿dónde? Me empecé a reír porque, claro, como no sabía el contexto, no podía Claro. No podías, adivinarlo. sí, no tenías más elementos, ¿no? Y Para el carro saber. estaba ahí, pero la tarjeta, exacto. O sea, que esas cosas son, sí, los idiomas tienen su experiencia feliz. Mm, tienen estas cosas. Sí, Eh, Aparte de lo emotivo en el sentido de que a veces tenemos eso, lo que nos estaba compartiendo Jennifer un poco de que, tenemos esa
no, será que va, que no va, que Sí, ese sí, ese no. sí, Y hay días, bueno, a mí me pasaba hasta hace unos años, hay días que yo no quería hablar portugués, pero yo tenía que hablarlo. sí, Entonces, bueno, esa lucha de que hablo o no hablo, ya pasó. sí. No tengo más esta, que no quiero hablar portugués. No, no la tengo. Ahora, ¿qué me pasa al contrario? Que mezclo los dos idiomas. Los dos Claro. idiomas se van mezclando sin darme cuenta. Entonces pasamos por tantas etapas interesantes de Sí, es aprender el cierto, idioma. es cierto. Vamos en eso. No, creo que es un proceso que no acaba. Me parece que no acaba. Siempre estamos No, en... porque fíjate, no es nada más que tú hablas, ¿verdad? Sino el que decodifica. Entonces, si la otra Ujú. persona, ¿verdad?, es aprensiva, no te entienden. O sea, y tú estás No te hablando entiende. perfectamente y tú te das cuenta que ellos están, ¿verdad? Es el bloque de ellos También. por el acento o lo que, sí, 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 es Sí, bien, porque se bien, nota que no, Se nota. que es un idioma aprendido, más no es tu idioma natural, Nativo. sí. Pero los nativo. acentos, o sea, que hay gente que tiene acentos que, o sea, yo no les entiendo. O ni siquiera mi suegra, o sea, mi suegra cuando fue a vernos a Escocia, el taxista tenía una cantidad de modismos y ella se bajó y ella, o sea, se reía porque ella no Se entendía. O reí. sea, exacto. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito más Sí, bondadosos con nosotros que hablamos otros idiomas, ¿verdad, Jennifer? sí, abrirnos a recibir. Que es una experiencia, exacto, por dos o tres Eso. lados. Sí, Sí, Es una completamente. experiencia que no es solo del dominio, del conocimiento del idioma, sino que sí, abarca muchas cosas, lo emocional, lo del sí. conocimiento, lo de mi identidad, porque el acento Mm, representa mi identidad, de mira, dónde soy exacto, por ahí. exacto. eh, es un poquito complejo. Sí, Bien, le ponemos muchas, ¿cómo es? Muchos obstáculos. O sea, pero somos nosotros, porque Somos definitivamente si te nosotros. deja fluir, tengo una de mis sobrinas, la menor, ella entendía perfecto el inglés, pero no lo quería hablar. O sea, ella entendía Exacto. absolutamente todo, pero claro, ni modo. En lo que ya entró, tenía que hablarlo porque tenía que hablarlo. O sea, ya Exacto. no quedaba otra cosa, pero ella se dejó fluir. Y tú la escuchas hablando y parece una gringa, o sea, sí, parece completamente porque es ese inglés fluido, pero fluido, no claro. es un inglés que tú sabes que es de Es persona aprendida, que sino estudió y se que estudió, dedicó no, en no, no, casa. es una cuestión completamente de oído, como el niñito, o sea, que se va, o sea, igualito. Ella entendía absolutamente todo y ella salió Maravilla. excelente en su universidad y se graduó ahorita también summa cum laude, o sea, es una chama así que yo miércoles, pero es de oído, es una cuestión que fue puro oído. Mi hermano Sí. dice, e inclusive ella le gusta el francés y lo va a terminar y no sé qué, pero es por oído. O sea, ella es porque es por oído. Entonces, Tienen esa eso es lo que dice facilidad. Joyce. O sea, la parte del oído, nosotros, como en español, prácticamente Es más hay fácil. muy pocas Es excepciones en más cuanto a la fácil. pronunciación. Sí, 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 algunos fonemas solamente. Ujú. Poquísimo. A ver, bueno, seguimos por aquí. Irse de las manos, en Ujú. portugués sería fugir das mãos. Es casi literal, fugir das Ujú. mãos. Algo que se Fugir, nos va de las sí, manos. Fugir, irse de las manos. ¿Qué perder el significa? control de una situación. Eso, puedes leerlo. Sí, perder el control de una situación, cometer errores en el proceso. Ujú. O algo que no podemos controlar, o sea, se nos va de las manos. Fuge das nossas mãos. Fuge ou se va. O fuge ou se va. Fuge o... No, sí es. Otro. A ver, ¿puedes decir esta otra, Joyce? hacer un papelón. Entonces, en portugués sería pagar un mico. O pagar Amigo, mico. de Pagar mico. mono.
Hacer el mono. Para nosotros nos dice, nos hace referencia a mono, ¿no? Ajá. Yo no sé, la verdad que ahora que lo dice, yo no sé si en portugués Ay, mono también se le dice mico, porque mono en portugués es macaco. Tal vez tiene ya. como una idea de mono también. Pero pagarle un mico es como pagar al ser como o sea, como darle dinero a un Como dar, mono. Sí. ¿Será eso? como el mono que hace como payasadas, como hace cosas Sí, que, Eso. sí, sí, pagar al tiene mono. Sí, sentido, sí, sí. como que Sí, hacen... el tonto. ujú. Como si es como que todos se Cosi- ríen por esto. sí, sí, Es sí, como sí, sí. vergonzoso también si lo hace una Sí. persona. Qué genial estas expresiones, Pagarme. buenísimas. Sí. Y papelón en portugués, es como sería como parecido a un falso amigo. Papelón, existe papelón y papelón es cartón, el material, cartón de una caja es Ujú. Ya, papelón. Entonces, bien, si alguien escucha hacer un papelón, tal vez va a ser muy confuso entender Mm, esta expresión, claro. porque tiene otro sentido, sí. En español, alguien que habla español y escuchar pagar mico va a ser extraño. sí, Tal vez por el contexto da para entender que es algo como un mono, esto como algo como una payasada. En mi mente viene como un circo, los monos haciendo payasadas sí, y como que da risa. Algo como que da risa. Pero estas expresiones tienen que ver con un error que da vergüenza, ¿no? Que sí. no nos gusta, nos Sí, da pena un qué poco. momento. Un momento vergonzoso que hemos pasado todos. Ujú. Este otro, chicas, a ver, enfiar penayaca. Es, yo lo vi, lo escuché en un video de una de las profesoras, Lucelia, en el segundo workshop de ella. Y ahora yo anoté el minuto y el segundo donde ella lo decía y no es. Entonces quería ponerlo de ejemplo y no lo encontré, pero encontré otra cosa. Vamos a salir de aquí. Encontré esto en YouTube. No sé si pueden verlo. ¿Pueden ver el YouTube aquí? Sí, Sí, Por cierto, YouTube en portugués se dice YouTube. YouTube. Vi. YouTube. YouTube. Mm, YouTube. Aquí todo el mundo dice así. YouTube. YouTube. Mm. Facebook. Facebook. Wow, Facebook. Facebook. Ujú. qué cómica. Ah, eso es lo que estaba diciendo Jorge el otro día. Eso. TikTok. Es TikTok. Oh, TikTok. wow. TikTok. Y así, cada nombre es diferente. No, no podemos Y a WhatsApp, veces WhatsApp. Zapi, Zapi. Le dicen un montón de nombres, le inventan a WhatsApp, porque como es en inglés un poco así, como forzado. Entonces Ujú. ellos le dicen Zapi, Zapi. Más Ah, fácil. Wow, Zapi, Zapi. Me mandas un Zapi. ya. O sea que Dicen, es más musical, es más, se vuelve, qué sí. sí, interesante. todo lo dicen diferente. YouTube. La cadena de sándwiches de Subway, le Subway. dicen Subway, Sabe, Subway. güey. O sea que Subway. no tiene que ver nada con la pronunciación en portugués, sino es que simplemente es un modismo que ellos Es, lo es, crean. es Qué como una interesante. adaptación, como Sí. para Otro idioma. otro idioma, ellos lo adaptan a su forma. Es Buenísimo. todo así, todo así. Aquí está esta expresión de enfiar pena yaca, que Ajá. yo no solamente se la escuché a Lucelia, se la escuché a otros profesores durante los workshops. Y es bastante usada. Enfiar pena yaca. Enfiar pena yaca. Enfiar es tipo meter. Enfiar significa meter. Upé es el pie para caminar. Ah, Y yaca es una fruta enorme. Imaginen una patilla, pero, pero por dentro es como si fuera, ¿cómo decir? Como si fuera eso es como meter la pata. guanábana. Sí, sí. Como si fuera una guanábana del tamaño Wow. de una patilla,
y como un color por dentro como un poquito marrón, pero tiene estas semillas por dentro como la guanábana, pero más grandes y más carnosas La las parte La cositas interna. fruta. alrededor de la Sí. semilla. Y tiene un sabor muy así, no sé explicar el sabor. Sabor diferente. Y lo usan, a veces lo usan, lo preparan para hacer carne para vegetarianos, por ejemplo, vegetarianos, Oh, lo preparan como si fuera carne y bien sabroso. sí. Eso se llama Jack O, no sé cuánto. Sí, 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 ok, y sí. también lo Aquí consumen la hay. como fruta Sí. también. También. O sea, es versátil esta fruta. Sí. Eh, entonces allá hay esta fruta. Lo que lo venden, o sea, no existe, pero lo que venden son latas. O El sea, producto. el producto con la lata para el vegetariano o el vegano que haga, sí. Ah, bueno, Mm. qué Se llama Jack no interesante. sé cuánto. Bueno, aquí lo consigues, pero menos industrializado, ¿no? Más Claro, natural. Más la fruta. como debe Más la ser, sí. fruta y que si congelada, que si Sí, está fermentada. sí. Así. Bueno, y significa lo que tú dijiste, Jennifer. Meter la pata. Meter la pata, equivocarse. Aquí voy a punto de Pero Equivocarse, bien saludar. sí. metida, porque imagínate un pie en una fruta de esa, o sea, Exacto. todo, sí. Aparte que la concha de esta fruta es durísima, durísima. Parece un Guau. coco, como a decir un coco, más o menos. Imagínate. Durísima, durísima. Entonces vamos a escucharla. No sé si pueden escuchar, pero lo voy a colocar. Ponla a ver. No se escucha. Tendría ¿No se que darle a escucha? compartir el sonido. Yo, yo le di compartir sonido, pero no sé. No se escucha. Bueno, no importa. Aquí que la pronuncia. Ella pronuncia aquí. Voy a enviar pena ya. Bueno. Bueno, yo lo voy a dejar, pero es esto. Quería darles el ejemplo de esto. Vuelvo aquí a la presentación de Canva. Ahora, el contenido sobre falsos amigos. Estas palabras que pueden ser a veces adjetivos, sustantivos, verbos, conjugados, que parecen una cosa porque existe otra palabra que es muy parecida o se escribe igual o es muy parecida, cambia una o dos letras o la pronunciación es muy parecida a otra que en el otro idioma significa algo que no es el mismo significado en el otro idioma. Aquí tenemos algunos clásicos que son muchos, no traje a todos, pero algunos que pues relacionados con eventos, con esto que estamos conversando. Tenemos aquí dos imágenes. Una, aqui é uma oficina. Eu vou levar meu carro para a oficina. Esse Mm. lugar é uma oficina. Y en español aquí, este lugar no. Esto es una Una oficina. oficina. Las personas están en una oficina. Y Mm. esa es la diferencia. Oficina, oficina. Oficina como lugar de trabajo, especialmente administrativo en español. Y en portugués, oficina, se pronuncia igual, oficina, lugar donde se realizan reparaciones de autos. Es como decir taller mecánico, taller mecánico. Aparte de esto, en portugués, a este lugar, le dicen escritorio. Y Mm. escritorio, a su vez, en español significa otra cosa. Es la mesa de trabajo, más que todo, ¿no? Esta es Mm. la mesa de trabajo. Y escritorio en portugués significa la oficina. Entonces es como una cadena de cosas, de significados diferentes. Pasa con casi todos los falsos amigos. Entonces puede crear confusión porque tiene estos significados muy parecidos. Aparte que oficina en portugués también significa lo que nosotros llamamos taller. Taller. Por ejemplo, vamos a hacer un taller de cocina, un taller de sushi, sushi.
Vamos a aprender a hacer sushi. Vamos a participar en un taller de hacer sushi. Bueno, ahí diríamos en portugués, vamos a hacer una oficina de sushi. Mm. Entonces es una cosa así que tenemos que detenernos para ver, porque existen igual esas dos palabras y que tienen relación con otras cosas. Entonces esta es una oficina. Oficina. Otro falso amigo. La palabra exquisito en español, exquisito en portugués. En español, ¿cuál será el significado? ¿Cuál imagen estaría relacionada con el significado en español, Jennifer? ¿Dónde está la muchacha con el sanduchito, la cuestión en la mano? Comiendo, ajá, Eh, comiendo algo algo que ella será que le parece que está bueno o que está malo. que está buenísimo. Está buenísimo, o sea, algo exquisito, delicioso, divino, ¿no? Ujú. Y esta otra imagen sería el exquisito en portugués. Y yo creo que esa imagen también no está muy buena, pero exquisito en portugués es como algo raro, algo extraño. Y como este animal tiene una expresión, lo que quiero decir es la expresión del rostro, como es Raro. algo extraño, como eso. Algo raro, se aplica a comida, situaciones, a todo. Y es Ok. prácticamente la misma palabra con la diferencia de la X y de la S Ese. solamente. Esta es más. Esta palabra, ni le puse imagen, porque molestar existe en los dos idiomas. Molestar se usa en los dos idiomas. Solo que nosotros en español lo usamos cuando alguien está incomodando, cuando alguien está fastidiando. Ay, me molesta, tal persona me está molestando. Ah, me molesta tal situación, no me gusta, me incomoda. Ok. Pero en portugués, si yo digo, alguien está me incomodando, alguien está molestando, es grave para eso. Es un poco grave, diferente. Significa hasta que alguien está abusando de la persona. Mm. No se escucha, no se escucha. Es muy difícil alguien hablar, me molesta en portugués, porque es algo grave, es como una acusación muy fuerte. Hola, Mm. Andina, bienvenida. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Tudo bem? Qué bueno, me Hola. alegra mucho. Bienvenida, bienvenida. Y la traje porque de pronto, como durante el curso, tal vez alguien hable sobre algo que le incomoda, le molesta, y en portugués tiene este otro significado que es mucho más grave. Entonces, para aclararlo, ¿no? Resumiendo, en español, molestar es algo que no es grave, que es un fastidio solamente. Y en portugués sí es algo más grave. Ok. Tenemos esta palabra nuevamente aquí, suceso y suceso, que en español es un acontecimiento, un evento, y en portugués sería éxito, algo que viva, vamos, algo que conseguimos, algo que es como de Un triunfo. entusiasmo, de Ujú. triunfo, correcto, correcto. Como esta imagen aquí, brillando todo el mundo, suceso. Otro falso amigo aquí, billete en español, billete, billete, billete en portugués. ¿Qué es billete en español? ¿Qué sinónimos piensan ustedes? O pueden leer aquí. A ver, ¿quién quiere leer? En español, ¿qué significa billete? ¿Ticket de viaje o dinero en papel? ¿Ticket de viaje? O ticket de entrada de algo, ¿no? De O entrada. el Ujú. dinero, el dinero. Y en portugués no significa ni esto ni esto. Significa Un post-it. una anotación que hacemos en un papel, lo que sea. En una Ujú. anotación.
Entonces, claro, para alguien que está viajando, de repente, no sé, necesita dinero en efectivo, dinero, y puede decir la palabra billete, billetes, necesito billetes. Claro, todo ahora casi todo es electrónico, pues el dinero es digital. Pero si acaso ocurre, puede ser confuso también esto de billetes. Los billetes en portugués son notas. Y de nuevo, esta confusión. Son notas, y notas de anotación. Entonces, es Mm. esta rueda aquí de significados que son contrarios en los dos idiomas. Entonces, por eso lo traje también. Bilhete. Bilhete en portugués, por ejemplo. Bilhete es cuando vou mandar um bilhete para a professora. Um bilhete para a professora. Es una nota. Vamos a Ujú. mandarle un recado a la profesora. Un recado. Voy a escribir a la profesora alguna información sobre, no sé, la tarea, la comida, un remedio, cualquier cosa. Es un recado y voy a mandar un billete. No es dinero, no le voy a mandar dinero a la profesora, no, le voy a mandar una anotación. Ok. Otro más, asistir. Asistir en español, ¿qué significa? Joyce, asistir. Acudir a un evento o lugar. Estoy Ajá. leyendo. Sí, sí, exacto, exacto. Ir a un lugar, voy a asistir a mi clase, voy a asistir al evento, voy a asistir al encuentro global, voy a ir, vamos a ir. Y en portugués no es esto. También Asistir puede ayudar. es ver. Ay, ¿Cómo? también puede ser ayudar. También Asistir. puede Y ser, en exacto, en portugués, español. Y en portugués también tiene este significado de ayudar, de colaborar, de atender. También tiene este significado, pero no se usa tanto. Se usa más en el sentido de asistir TV, asistir serie en la televisión. Y no tiene mucho sentido cuando lo escuchamos en español. Sería ver. En español sería ver televisión, ver, mirar la televisión. En este sentido. Nosotros vamos a asistir al encuentro, algunos vamos a asistir presencialmente en español y otros van a asistir online. Vamos a asistir online porque algunos van a ver por la computadora, por el celular y ellos pueden asistir, mas no significa que van a ir, significa que van a ver. Esa es diferencia. A ver, para practicar en portugués, como las tres que están aquí hablan español nativo, ¿ustedes van a asistir o van a ver el encuentro global del curso de Ver. milagros? Ver. Ver, ver. ¿Y tú, Lina, ver? Ver. Em português seria vocês vão assistir o encontro. Vocês vão assistir o Edu va encontro. a asistir tu encuentro. Eso es, muy bien, Lina, muy ves, tú bien. tenías que irte para allá. Tú estás lista, ya estás cocida. Eso. Tan bella. Sí, sí. Otro que posiblemente puede ser eh, salvar alguna comunicación aquí es salada y salada. Las dos palabras existen en los dos idiomas. Solo que salada es cuando nuestra comida está salada, tiene mucha sal, demasiada sal está salada, contiene mucha sal. Y en portugués, salada es esta imagen, la ensalada para nosotros, ensalada. Y imaginen un restaurante, ¿no? Si alguien dice, quiero una ensalada o mi comida está salada, la persona va a entender otra cosa, el mesonero, el camarero, puede ser confuso. Salada, que algo está salado en portugués, decimos que está salgado, salgado, esta palabra aquí, salgado. La L en portugués se pronuncia como U, salgado, con muita sal, mucho sal. Y ensalada para cuando alguien visite Venezuela, por ejemplo, y pida una rica ensalada.
este creo que es el último. Pronto. Pronto, existen los dos idiomas. A ver, Lina, a ver, ¿qué significa pronto en español? Pronto, rápido. Espero verte pronto, espero verte rápido, Ajá, rápido, pronto. Tiene que ver con tiempo, ¿no? con el Como que tiempo. está con el tiempo. Sería este aquí. Ah, ahora no estoy entendiendo esto que puse. Ok, Ahí donde pero dice es traducción esto. correcta en español, listo. Listo. Mm. No, esto es lo que significa pronto en portugués. Así, yo digo en portugués, pronto. Es que estoy lista. Estoy pronta. Estoy pronta. Significa estoy lista. Estou pronta para sair. Sair. Vou na balada. Vou sair na balada. Voy para una fiesta. Estoy lista. Me voy para una fiesta. Estoy Yo pronta. diría, estoy pronta. Estoy pronta. Sí. Pronta es para dama y pronto es para hombre. Sí, 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 sí. Femenino, masculino, igual que en español. Por exemplo, eu falo em português. A comida está pronta. A comida está pronta, quer dizer que está lista. Ya, está terminada, terminada a comida, podemos comer. Y entonces esta es la diferencia entre pronto y listo. Listo. Mm, Como en la imagen aquí, ¿qué imagen decís? Are you ready? Ah, bueno, pronto en español. La imagen es el significado en español. Aquí es la parte práctica de la clase. Mini conversación. Yo pensaba que tal vez venían muchas personas y íbamos a hacer salas, mini salas para conversar entre una persona que habla portugués y una persona que habla español. Solo que estamos nosotros cuatro. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas relacionadas con el curso de milagros. Están una en español, una en portugués, una en español, una en portugués. Y para conversar, a ver si podíamos hacer esta propuesta de escuchar con el corazón e intentar hablar con esa otra persona, a ver qué tal nos iba, ¿no? Entonces, ver como una sesión práctica. Y, y en estas conversas, usando estas preguntas, las que ustedes quisieran usar, eh, una de las prácticas pudiera ser usar una de estas expresiones idiomáticas que vimos, de suceso, de éxito, de conseguir algo y las de, ops, me equivoqué, hice un error, no he conseguido esto, o sí, conseguí esto. Entonces, como practicar eso que vimos hoy. Esa es la idea de este ejercicio. Pero como en esta hora, pues hablemos en español. Yo voy a hacerles las preguntas en portugués. Ustedes tienen la traducción como para simular alguna cosa. Y bueno, y ustedes van respondiendo en español, como quiera. O si recuerdan algunas de las frases que vimos hoy de enfiar pena yaca, de ter suceso. Estas las voy a colocar de nuevo para ver si las podemos usar. ¿Vale? Les voy a... mm, déjame ver la otra. Les voy a colocar esas expresiones, a ver si las podemos usar. Tal vez sí, tal vez no, con algunas de las preguntas que vamos a responder. Estas son las expresiones aquí. Y a ver, tú no habías llegado todavía. Por ejemplo, dar en el clavo, acertar la mosca, tener éxito, tener suceso, ter suceso. Ustedes sí pueden, no sé, escribir, anotar o tomar un print. Captura de pantalla. En português, sabe o que é capturar a pantalla? Se chama print. Eu vou fazer um print. Vou fazer um print da tela. Ah, a pantalla tela. Vou fazer um print da tela. ¿Lo tienen?
voy a pasar al otro. Este es cuando es algún error. Meter la pata, pisar na bola, no dar pie con bola, não acertar uma. Outra aqui, irse de las manos, fugir das mãos, hacer um papelão, pagar mico, enfiar o pé na jaca. Bueno, vamos a ver qué tal. No sé. Y estas son las preguntas. Aqui. O que te atraiu no curso? Curso em milagres. Um curso em milagres. O que te atraiu? O que te atraiu do curso? A ver, ¿y quién quiere responder? No sé, cualquiera. Pero puedo decir Ay, otra cosa. claro, ¿por qué no? Por lo menos lo que me enganchó del curso es la facilidad con con la que enseñas para conectarnos y poder entender. O sea, en poco tiempo, eh, por lo menos tengo los visos, pues, como un panorama un poquito amplio. Es todo un suceso, pues. Qué lindo. Éxito. Éxito, sucesso, sucesso. Suceso, suceso. Entendi, muito bem, muito bem. Qué bom, qué bom. Y del curso de milagros, ¿qué te gustó del curso de milagros? Del curso, del libro. ¿Eso mismo? Sí, el libro para mí ha sido reconducción, reconducción precisamente al corazón. Hum, hum. Muito bonito, muito lindo. Graças, Jennifer. Muito bom. Você tem uma lição favorita? Alguma de vocês tem uma lição favorita do curso? Sé que sí, todos tienen, seguro, seguro, todos tienen. ¿Cuáles son? Me gustaría escucharlos. Yo hay muchas que no me sé los números. Sé que la No, no 160, importa, no 161 importa. tiene una oración muy bonita. La número 1 es muy bonita, muy hermosísima. Claro. La número 1 o te rompe o, o te engancha. ¿Y cómo dice? Yo no me acuerdo. La número 1, Ujú. nada significa nada, la verdad. No, Todo es no. neutro. ¿Cómo es que dice la número 1? En En no portugués. sé, ¡Ah! en No, portugués dice así. ¿cómo dice? Yo pienso, no tengo certeza, pero la voy a buscar aquí. Pero dice, nada significa coisa nenhuma. Es un poquito diferente. Coisa nenhuma. Wow, Coisa nenhuma, como ninguna cosa. Es como más nada. fuerte. En portugués tiene como más fuerza. Yo la veo así, la percibo así. Muy interesante. Muy lindo, Chase. ¿Alguna más que te gusta mucho? La 132, pero no me acuerdo, o sea, tengo que buscar. Todo bien, no problema, no Sé los problema. números, ¿verdad? Pero no me acuerdo las frases. Cuando las quiero buscar. Ok. Y Lina Vero, Y tu nada, lección favorita. Ah, no, Lina Vero no está aquí. No, Jennifer. descanso en Dios. Sí. Esa es mi lección. ¿Esa cuál es, Jenny? Creo que es la 109. O sea, no sé el número, pero es Es por ahí, sí, sí. Descanso en esa Dios es muy lección para bonita. mí es Sí.
Muy es bien. máxima. Sí. En portugués sería casi igual, yo creo. Descanso Descanso em en Deus. Deus. Descanso en Deus. Muy bien. Guinabel está. Vamos a ver la otra pregunta. Como você vê o perdão agora? Como você vê o perdão agora? ¿Cómo ves cómo você ve el perdão agora? Isso. Como você vê o perdão agora? Depois de estudar muito o curso de milagres, de vivenciar, né, o curso. Sí, antes era el perdón, era una cosa que se decía, ¿verdad? Hoy en día se siente y libera y Uhum. es, sí, Como una el, sensación de el- liberación. sí, el cambio es inmenso. O sea, no hay ninguna relación entre la palabra y lo que hoy en día es el perdón. Sí. Y ¿Verdad? quién, sí, si seguimos escarbando en quién perdona y todo eso, nos metemos en tema. Tema del curso. Sí. Ok, muy bien. Ahora, outra pergunta. Você aplicou alguma lição no seu dia a dia? Jennifer, você aplicou Siempre. alguma lição todos os dias? Sí, todos los días hay esa reconducción en cada instante. Em casa. Ujú. Exatamente. Não é nem sequer todos os dias, é cada En cada instante. instante. Certo, certo. O que é mais difícil de praticar para você? No, O que é mais difícil de praticar? no juzgar. Total, A veces no es que es difícil, a para veces se mí vuelve también. imposible casi. Realmente. Es una cosa tan automática, ¿no? Tan Sí. automática. ¿Cómo se dice juzgar en portugués? En portugués, julgar. Jugar. Julgar. Como si fuesen dos U, porque jul con L. Como si fuese Ajá, julgar. jugar. Entonces, julgar. Es como yugo, Eso. ¿verdad? Yugo que nos ponemos, es más cercana a eso. Eso, parece con yugo, Que exacto. nos ponemos cuando juzgamos, nos ponemos el yugo encima. Mm. Para mí, bueno, los tres hábitos son difíciles. Bueno, algunos días son más fáciles, algunos días no son. Para mí. Y para ti, Jessica, Estar en el instante. siempre, ¿no? Es Mm. justo, justo. Mantenerse ahí, sin juzgar, en Ujú. silencio, en ese instante santo. Silencio, una mente realmente serena, Sí. en paz. Uhum. Sim. E outra pergunta. O curso mudou suas relações? Linabel, o curso mudou tus relaciones. El curso cambió tus relaciones. El curso de milagros. ¿Sí? Total. Disculpa que estoy atendiendo. Ya vengo. Ah, tranquila, tranquila. La próxima. Sí, yo creo que ahí la única palabra que podemos decir nosotros es total, como dijo Lina Ben. Total. Total. Todas las Aquí relaciones. estamos y aquí seguimos. Sí. O que você espera alcançar com o curso? De uma vez com a outra. Como você acha que vai mudar ou mudará a sua vida? Ou já mudou? Ya mudó, Já mudou, né? Já cambiou. ya. O sea, definitivamente el curso lo que me recondujo es el amor.
a reconocerme como amor, Ujú. como lo que soy. Sí. ¿Y tú, Joyce? Em, ¿Algún, seguir conciliando esa vida de paz y amor ¿verdad? Y encuentro. Yo creo que eso es para mí, lo principal, sí. Yes. Y claro, en todo eso entra el dar y el recibir, entran muchas cosas, sí, sí, hay muchas cosas que decir, pero bueno, resumido Muchas, así, muchas cosas que decir, pero sí, resumidamente, sí, 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 exacto, simplificando. exacto. Simplificando, sí. Muy bien. Y una vez está ocupado aquí. Bueno, para cerrar aquí, les tengo esta foto de la clase pasada, Ujú, que también quería cerrar con estas dos posibilidades, opciones con expresiones idiomáticas. Tal vez después que ahora ya finalizamos nuestras 5 clases, ¿no? Posiblemente algunos estamos en ascuas con los del idioma o posiblemente caímos en cuenta de que podemos escuchar con el corazón y comunicarnos desde el Sí, corazón. me encantó. Entonces es Yo- el cierre, ¿sí? sí, yo creo que José Lorenzo también ha hablado de su experiencia aprendiendo danés, ¿verdad? De No lo cómo he él se dio. escuchado, no lo Yo he creo que él escuchado. dijo eso de que, ¿verdad? Que se dio cuenta que cuando aprendía en alerta, ¿verdad? Aprendía rápidamente. O sea, creo recordar que mencionó eso, Vamos a que, aquí lo que que es estoy. una... Ya llegó Linabel. Seguro, claro, seguro que sí. Sí, y yo creo que esa es la cosa, que, o sea, cuando estábamos hablando al principio y Jennifer habló ¿verdad? Del inglés y todo eso. Yo creo que cada uno nos llegan imágenes del colegio, ¿verdad? Y que a él no lo Seguro. señalaran y le preguntaban, a uno le corría la sangre esa sensación, o que se Qué pusiera miedo. rojo, exacto, o sea, Horrible eso. sí, Y te sí, sentías así, empezabas a sudar. Ay, no, no, qué horrible. Yo exacto, creo ¿no? que esa es la memoria que tengo ahí, definitivamente. Exacto, eso no es nada más con el inglés, Puede ser. es con todo, ¿verdad? O sea, que Es nos con todo, pongan ahí, exactamente. sí, entonces, claro, Es tenemos con un todo. run run ahí, sí, machacando, Sí, un martillo, como dicen algunos. es con todo realmente, porque claro, el idioma es algo que es muy visible. Visible en Sí, el sentido de que, bueno, o te comunicas o no te O te comunicas. comunica. Exacto. Porque exacto. es muy así, muy, muy real en ese sentido ¿lo consigo o no lo consigo? Pero en otras cosas, no, que tengo que mejorar una relación con alguien. Ok, vamos también con ese mismo, tengo unas referencias atrás que de pronto se me aparecen cuando voy a tratar a esta Sí, persona. A veces tengo miedo, a veces no tengo miedo, a veces me lanzo y voy, bueno, vamos a ver cómo sale, a veces no. entablar una, Y es una eso. relación desde cero. O sea, allí está realmente el tips. O sea, no tener las memorias de todo lo ocurrido en eventos anteriores de tu vida. O sea, estar Ujú, aquí en el ahora y es como si esa persona no tuvieras memoria de absolutamente nada de todo lo que ha ocurrido. ujú, Entonces, ujú. eso es una de las cosas que Curso de Milagros te invita. No es sencillo, o sea, para nosotros no es sencillo porque tenemos ese background ahí atrás. Pero bueno, es interesante. O sea, es interesante. Igual, por eso es que cuando ahorita dijiste lo de niñito, no sé qué, yo, ok, eso está allí. Sí, sí. Sí, porque el Sí, idioma puede incluir o puede segregar, ¿verdad? Fíjate que sí, sí. Sí, dependiendo de cómo nos sintamos y también uno empieza a construir, o sea, una cantidad de historias en la cabeza fenomenales, porque los idiomas, una cosa son las palabras, pero otra cosa es la parte cultural. Entonces,
Sí, cultural. súper, o sea, de repente nosotros aquí somos exuberantes en este país, porque somos exuberantes en la manera de ser. Entonces, cuando la gente es como otro carácter, ¿verdad? O sea, también esa expresión tiene, ¿verdad? Las personas la interpretan, De otra ¿verdad? manera. Como un todo. No es bueno ni es malo, pero también uno a veces como que no lo considera. em, ¿Verdad? No es nada más lo que uno dice, sino como, sí, Como se dice. todo. Como se dice, como se ¿Cómo se modula, dice? exacto, el contexto, el tono de voz, todo, todo. Y a veces nosotros los venezolanos, no, a veces no, nosotros somos, ¿verdad? En eso muy Expresivos. abiertos, muy expresivos, muy abiertos, curiosos. Yo no diría que somos metiches, porque es esa cosa de que te quiero conocer, quiero ayudar, te quiero, ¿verdad? Entonces, claro, dependiendo de donde uno esté, a veces eso, yo no te pedí ayuda, estás pasando la línea. Bueno, Entonces, eso justamente Jorge lo estaba diciendo, que cuando ajá, estuvo acá en los Estados Unidos, ujú, en el trabajo se habla es del trabajo. Entonces, la vida personal, No se nadie habla. sabe absolutamente nada de eso. Y en una oportunidad hicieron una reunión y resulta ser que él le pregunta, parece que estaban organizando como una fiesta para los trabajadores de fin de año o algo así. Y resulta ser que él le pregunta, pero ¿con quién vas a venir? Y entonces, vas a venir con tu esposo, le dice. Y entonces la muchacha le dice, voy a venir con mi esposa, my wife. Entonces, claro, él, ok. Entonces, o sea, porque dentro de su contexto y dentro de su mente, evidentemente eso no tenía cabida para ese momento. Yo le digo por eso, dejar de juzgar. sí, Y en cada cultura, o sea, y hoy en día es otra cosa completamente diferente porque estamos en un mundo que es cambiante. O sea, sí, es completamente cambiante. Cosas que antes para ti eran cosas extrañas, resulta ser que hoy en día es otra cosa. sí, Entonces, Ujú. es interesante, como dices tú, pues, o sea, está el contexto, la cultura, o sea, sí, todo lo que nosotros, están inclusive las frases, por ejemplo, las que nos estaba mostrando Aymara. sí, sí, Que sí, sí. uno, wow, no puedes decir eso aquí porque aquí tiene Tiene otra otro Otro. connotación, significado. Por otro otro lado, significado. por otro lado, a veces con el grupo del colegio, a veces no, o sea, los chistes y todo, y yo a veces pego mi grito porque son sexistas, o sea, las mujeres, y en Venezuela yo creo Sí. que la mujer, ¿verdad? Nos la calamos, por salirnos un poquito del curso, nos la calamos, pero ¿verdad? Que es impresionante, eso no lo puedes hacer aquí, para No se nada. puede, no, no se puede. No, ¿cómo vas a hacer esos chistes y es la risa? Entonces, claro, es comiquísimo. Yo decía, pero yo estaba allá y claro, la reflexión de uno es cuando lo juzgas estás como lo comento yo ahora, pero cuando no lo juzgas, ¿verdad? Y sientes em, cómo el cambio se ha dado y cómo, ¿verdad? Ahorita estás juzgando otras cosas también aquí, o sea, Otra cosa. es una experiencia bien hermosa esto del idioma, la cultura y la expresión de ideas y todo. Y de regreso al Ujú. curso, ¿verdad? O sea, una de las cosas con el curso son las palabras, ¿verdad? Y cómo pasamos las palabras y esos a veces hay palabras que uno no las entiende en el curso, que sean el idioma de uno. Y Total. sí, hay que Sí, y traspasar por eso. eso allí es que en esa parte del manual del maestro te Ajá. dice las palabras llegará un momento en el cual no significan nada. O sea, porque el Exacto, significado se las das, eres tú, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a, como dices tú, tu cultura, donde estés en este planeta. exacto, Ujú. exacto. Pero al final las palabras no significan nada y va más allá de las palabras. O sea, lo que realmente eh, s- nos conectamos es de corazón a corazón. Por Exacto. eso es, o sea, es de Sí, Cristo, es de tu Cristo a mi Cristo y es a través del amor. O sea, sí, lo que nos une es el amor y la conexión Ujú. realmente se da es desde Cristo a Cristo.
O sea, ya ni las palabras, o sea, las palabras las utilizamos en este momento como medio de De comunicación, comunicación. de Sí. comunicación, pero realmente sabemos que van mucho más allá de las palabras, o sea, que no son las palabras los que te conecta con el otro. Y de hecho estamos hablando y cada uno en su cabeza, ¿verdad? Igual que si estuviésemos leyendo el curso o la lección, cada uno empieza a usar, ¿verdad? Ese viaje interno, a buscar, Ujú. ¿verdad? O lo que tiene que sonar, o lo que significa. O sea que en esto estamos en un camino único. Definitivamente. También, claro, estamos en el camino único de regreso. Sí, de regreso. Así Exacto. es. Sí, sí. Bueno, Ujú. Aymara, tus palabras para es hermosísimo en gratitud porque en verdad ha sido muy hermoso todas estas clases contigo. En verdad que escuchar desde el corazón nos has reconducido a nuestra verdadera esencia. Ujú. Que esta sea la manera, no hay barreras, las Es- barreras no las ponemos, somos nosotros, definitivamente. Bueno, sí. tus palabras de cierre de estas hermosas Bueno, clases. mis palabras serían para confiar. Confiar que podemos comunicarnos, escuchando a nuestros hermanos con el corazón. Estas barreras del idioma sean cada vez menos, porque a veces nos podemos comunicar en los diferentes idiomas, igual el, el propósito, estamos en ese camino, como dijo yo, es el camino de regreso. Y entonces es eso lo que nos une, confiar en eso que nos une, que es desde ahí que somos uno solo, ese ser único. Y que estas palabras, el comunicado, que el evento al que vamos a asistir y a ver, el encuentro, pues podemos vivenciar eso, esa unión, esa comunicación, que las palabras sean solo un puente, un elemento, una herramienta ahora, pero que ese, ese camino de regreso, en ese camino estamos todos y ahí nos entendemos todos, sin diferencias. Sería eso. Bueno, en gratitud yo hice por estar aquí, en gratitud a Gracias. todos, a Gracias a Aymara, todos. bueno, en verdad no tenemos, ha sido para nosotros todo un honor tenerte aquí compartiendo ese ser amoroso que eres, ese ser de luz que transmites a través del idioma, Ujú. que aparentemente hay muchos idiomas en el mundo, pero que al final es uno solo. El único Exacto. lenguaje que nos une es el lenguaje del amor, Ah, definitivamente. Qué lindo. bellísimo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, en gratitud y a todos los que van a ver en posterior esta grabación, o sea, no hay palabras para expresar realmente todo lo que ha significado esta serie de workshops que se han realizado. Y bueno, esta apertura a escuchar desde el corazón, esa propuesta que nos trajo Aymara, donde ella decía, yo no transmito las enseñanzas de un curso de milagro, yo no tengo círculo, pero resulta ser que es una maestra de Dios en acción desde lo que ella hace en este mundo de la forma, que es el idioma. Pero aquí podemos observar que simplemente las barreras están en nuestra mente y que Ujú. si nos conectamos desde el amor, ya eso no existe. Bueno, en gratitud, Amara, y bueno, nos seguimos Gracias, viendo en gracias. los próximos workshops y nos vemos en el encuentro. Nos Nos vemos. vemos, asistimos al encuentro porque ella va a asistir al encuentro. Ella va a Ella asistir. Va a asistí al asistir al encuentro. encuentro y nosotras vamos a ver el encuentro. Exacto, Exacto. exacto. Entonces, bueno, en gratitud y bueno, nos vemos en el siguiente workshop. Ahorita tenemos dentro de media hora el workshop con el maestro, está el maestro Marco Sorgi, con 5 maestros más de Paraguay, de México, de España.
Bueno, tenemos de Perú y estamos en gratitud. Simplemente nos vemos en este siguiente workshop, los invitamos a participar porque va a estar hermosísimo también. Gracias, Aymara, gracias a Gracias, Joyce, gracias a gracias todos. a todos los que se van a Gracias, conectar gracias. posteriormente y bueno, bendiciones para todos. Bendiciones. Igualmente, bendiciones. Chao, Gracias. Chao, chao. chao, Adiós. bendiciones. Adiós. Chao.